qué es lo que pasaba en Pedro Juan Caballero. ¿Por qué? Porque a las 8:05 de la mañana, de la noche aproximadamente, nosotros recibimos la información de un movimiento extraño hacia la zona de la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero. Obvio, con Jorge Paredes fuimos rápidamente para ver qué pasaba y bueno, la oscuridad era lo que reinaba en la penitenciaría, una tranquilidad total, pero de repente empezamos a ver que los militares salen raudamente, después ya sale un vehículo táctico de GEO, sale y se va también, obvio, seguimos a los vehículos y terminamos en el batallón de frontera. Llegamos hasta ahí y empezamos a ver una movilización increíble. Estaba el fiscal, estaban militares, policías, geotácticos, FTC, todos estaban ahí. Bueno, finalmente, ya pasadas las 23 horas, se confirma que iba a haber un allanamiento en las inmediaciones de la penitenciaría regional, pero era el desplazamiento, Amalia, era impresionante. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros estamos acostumbrados con Jorge a hacer este tipo de procedimientos, pero llegamos a un lugar y cierran cerca los militares 2 cuadras a la redonda. Llegamos a ingresar, se ingresa a la casa de una anciana y, bueno, esto nos decía el fiscal Juan Olmedo sobre la información que se tenía gravísima, que supuestamente una anciana, un anciano y una menor de edad estaban siendo tomados de rehén o por lo menos retenidos en contra de su voluntad o ocupados su casa en contra de su voluntad por miembros del PCC. O sea que esa otra personas fugadas de la penitenciaría, ¿verdad? Que estaban... O sea... refugio, personas fugadas de la penitenciaría, ¿verdad? Que estaban justamente en este lugar contra la voluntad de los habitantes de la vivienda, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, nosotros solicitamos la orden de allanamiento correspondiente y realizamos el procedimiento con cierta celeridad porque la versión inicial que teníamos era de que las personas que estaban aquí se iban a mover de este lugar en esta misma noche, ¿verdad? Estábamos hablando de una toma de rehén, entonces... Y en principio, en los términos que te referí, ¿verdad? Que las personas estaban aquí contra la voluntad de los propietarios, ¿verdad? ¿Y qué dijeron los propietarios? Que ninguna persona estuvo por este lugar, ¿verdad? De hecho, los indicios nos llevan a concluir eso, ¿verdad? Que no había personas, pero que probablemente también interviene un poquito también ya la imaginación de las personas, a veces también ya la presión social también que hay sobre este hecho, entonces, bueno, nos lleva a eso, ¿verdad? A comunicar circunstancias que no siempre condicen con la verdad, ¿verdad? El segundo allanamiento infructuoso de la fiesta. Nosotros proseguimos los procedimientos, ¿verdad? Informaciones que recibimos, informaciones que procesamos y tratamos de realizar los procedimientos con celeridad. Pero en este caso, ya en horario nocturno, justamente para evitar la duda de que se esperó un poquito y que tal vez eso desencadenó en un resultado negativo. El procedimiento se realizó sin ninguna normalidad y gracias a Dios sin ningún herido que lamentar, entonces estamos satisfechos en ese sentido y vamos a seguir en la investigación hasta dar con las personas que fueron fugadas de la penitenciaría. El vecindario generaba preocupación en sí por los pasillos, por eso se rodeó prácticamente de 2 cuadras. Justamente para evitar que las personas se fuguen o que tomen la calle y que eso genere también mayores inconvenientes y volver a solicitar una orden de allanamiento, entonces se perimetró la zona justamente por consejo de los expertos y hay que tener en cuenta también que esta es una zona próxima a la penitenciaría, una zona donde se realizó ciertamente un rastrillaje, pero esta zona no se realizó. ¿Hablamos de uno o más grupos? La versión inicial era que eran más de 2 personas, 3 personas más o menos era la información que se había manejado. Entonces nosotros también tenemos que dar respuesta a esas informaciones que de repente llegan al conocimiento de la policía con procedimientos en ese sentido. Hablamos de una toma de rehén, era la denuncia específica. Nosotros habíamos recibido la información de que había personas que estaban en este lugar contra la voluntad de la señora, ¿verdad? No era una información muy prolija respecto a si era una toma de rehén o no, pero reaccionamos en consecuencia y bueno, realizamos el procedimiento para tratar también de dar una imagen de que se está trabajando y que estamos realizando el procedimiento y que informaciones que lleguen sean fidedignas y que podamos corroborar, vamos a realizar el procedimiento que corresponde. ¿Algún tipo de evidencias que podían tener relación? No, ninguno. Las señoras son personas de edad justamente, hablamos con ella refieren que no hay nada, no hay ninguna evidencia, ni la permanencia, ni el tránsito de ninguna persona en esta residencia. Gracias, doctor.
Bueno, compañeros, se tenía que hacer el procedimiento, se tenía que hacer toda esa movilización, porque Sí. imagínense, Sí. por eso que era el silencio absoluto, no nos decían nada, porque imagínense, 3 personas que estaban prácticamente privadas de su libertad, era la información que tenía la Policía Nacional y que se tuvo que hacer con todo el cuidado del mundo, y por eso es que se cerró 2 cuadras a la redonda del perímetro ante la posibilidad, porque se hablaba de 3 a 4 personas que supuestamente desde la mañana habían ingresado a la casa, a esa casa allanada, y que le retenían ahí, o por lo menos es lo mismo que, Mariano, alguien entre en tu casa y se quede, pero con el riesgo que podían ser miembros del PDC. Por Claro. eso es que la policía no solamente trabajó con el GEO, investigación de delitos, automotores, Interpol, comisarías aledañas, se reunieron todos para hacer un despliegue, porque el lugar tampoco era fácil, Amalia. Llegamos a pasar por pasillitos, enviamos todas las imágenes que hicimos del recorrido de la comitiva con Jorge Paredes, y nosotros llegó un momento que tampoco sabíamos a dónde nos íbamos, pero Sí. imagínense si es que era cierto. Eso La te iba a decir, información que Blanca. daba se creó por una especie de psicosis. Claro que Entonces sí. la gente llama y avisa. Lo importante, Blanca, también es lo que decía el fiscal, ¿verdad? Que si bien ellos no manejaban en un 100% que sea cierto, igualmente están haciendo estos procedimientos, porque en definitiva también ya están con ese cuco de que si hacen o no las cosas, ¿verdad? De que ante la crítica de la ciudadanía que no se está haciendo nada, entonces ellos están reaccionando. Vos sabés que cuando vos mencionabas eso y decías 2 adultos mayores, creo que decías, y una criatura, me hacía acordar el caso de Ciudad del Este. ¿Vos te acuerdas cuando le tomaron a toda esa familia de rehén? Pero en este caso eran delincuentes, ¿verdad? Y ahora estamos hablando ya de delincuentes, pero prófugos, fugados, ¿verdad? En ese sentido, nada más, el temor que puede llegar a generar esto, ¿verdad? Que entren en tu patio nomás ya te asusta. Claro. ¿Verdad? Yo entiendo que Claro, y toda la gente está con ese temor, ¿verdad? Y en relación a esto también hablamos con el comisario Díaz, que Sí. ahora es el coordinador de las operaciones que se realizan en el departamento de Mambay para el Sí, rescate sí. de todo lo que significa la parte de investigación en representación de la dirección de apoyo técnico. Hablamos con él porque fue uno de los coordinadores de todo ese trabajo. Era preocupante, comisario. Sí, todas las informaciones que estamos recibiendo en estos momentos, a lo menos siempre es llamativo y preocupante por la situación misma que estamos viviendo en este departamento a raíz de la fuga de los presos que hemos tenido semanas atrás. Básicamente porque hablaban de casi una toma de rehén. Esa era la información que estábamos manejando de un principio. A raíz de ello se solicitó este allanamiento y se realizó a esta hora, teniendo en cuenta justamente lo que estaba diciendo Blanca. Una situación bien difícil, y lógicamente que tuvimos que darle la importancia debida, y a raíz de ello se realiza este allanamiento en este horario. Gracias a Dios, a la familia, a lo menos los que habitan este domicilio, lo encontramos muy bien, están bien. Ellos comentan que no recibieron ninguna visita el día de hoy, ya sea la mañana, la tarde o la noche. Y bueno, en el allanamiento en sí no encontramos a personas que tengan relación con el hecho de fuga de detenidos de esta cárcel de Pedro Juan, y mucho menos evidencia que tenga relación con los mismos. Pero podían haber negado, comisario, por temor o amenazas también si realmente existió la información. Sí, todo es posible, tenemos que tener en cuenta todos esos detalles. Las personas que habitan en este lugar, en este departamento, lógicamente que están con miedo por la situación misma que se está viviendo. También le llama bastante la atención la gran cantidad de presencia tanto de personal policial como de militares, pero eso es a raíz del hecho ocurrido, y también es para brindarle esa seguridad a los ciudadanos de esta zona. Comisario.
Bueno, Amalia, Mariano, esto es lo que hacíamos ayer, prácticamente hasta la 1 de la mañana, y esto ocurría prácticamente en simultáneo también con el atentado a Maracanaí que ocurría en la zona de Capitamado. Hablamos con la dueña de casa, pero esa nota le dejamos a cargo de ustedes ya. Una señora amorosísima, quedó muy asustada. Ella lo único que le preocupaba es que rompieron su puerta. Ella dice que poco o nada sabe. Sí tiene conexiones, o sea, hay familiares que tienen parientes dentro de la penitenciaría, pero lo cierto y concreto es que dice, se nace y moingo la APE, ¿verdad? Y era un lugar muy difícil, era una barriada, ese lugar muy cerca de la penitenciaría, y realmente era una información. Ustedes recuerdan el caso de Cecilia Cubas, que manejaban ya la información que había presencia de personas extrañas dentro de esa casa. Sin embargo, desestimaron los fiscales la información que daba la policía. ¿Y qué pasó? Finalmente el cuerpo de Cecilia Cubas se encontró ahí. O sea, ninguna información puede ser desestimada, y esto lo tuvo en cuenta el Ministerio Público, el fiscal Juan Olmedo, que decidió solicitar el allanamiento del lugar, porque en principio hablábamos de un rescate de 3 personas. Sin embargo, no fue más que una falta de información, una psicosis también que se crea, porque imagínense, son 65 evadidos de la penitenciaría. Por otro lado, hubo otros operativos también en el Brasil, pero infructuosos para la búsqueda del PCC. Teniendo en cuenta lo último que decías, nada más, Blanca, lo que hacía el fiscal Olmedo de pedir esta orden de allanamiento, qué importante iba a ser si ayer se aprobaba el estado de excepción en el Congreso. Eso iba a ayudar mucho, iba a agilizar. Si bien ellos dicen que va a generar un costo económico importante, es el momento de invertir en esta zona del país y de revertir esta situación que están atravesando desde hace un buen tiempo. Por un lado va a ayudar posiblemente a que se le encuentre a estos fugados, y por otro lado también a mejorar la seguridad que está tan afectada de estos compatriotas. Bueno, y definitivamente una situación de riesgo, porque son 65 miembros peligrosos que la Policía Nacional hizo el trabajo correspondiente para que fueran a prisión. De hecho, 6 ya cuentan en estos momentos con orden de captura internacional dictada por la jueza de aquí, de Pedro Juan Caballero. Te voy a dar la lista rápidamente de las personas que ya cuentan con orden de captura y con pedido de orden de captura internacional, porque es sumamente importante también la reacción que están teniendo de parte de la fiscal Sadi, que rápidamente ante las informaciones también ya reacciona. David Timoteo Ferreira, que sería en nuestro lenguaje guaraní el Poguazú de esta fuga. Sí. Rodrigo Osvaldo Pagliato, Juan Carlos Gómez, Cícero Fernández. Cícero y David Timoteo es los que estaban en la celda 13. Y Luciano de Sousa Martins, así como Paulo Pereira Valdés, ya cuentan con orden de captura internacional. Y no se puede descartar que esa supuesta salida hacia el lado brasileño por los vehículos incinerados haya sido simplemente una distracción, y que estén aquí en el lado paraguayo, donde ellos tenían sus estructuras criminales. Es lo que podemos informarle por el momento. Le dejamos la nota con la propietaria de la casa, una señora de esas de antes, que realmente nos llenó mucho el corazón por la dulzura que tenía, pero es el trabajo que tiene que hacer la policía. Decían que supuestamente estado de excepción no por los desmanes que se cometen. Sí. Yo creo que hoy en día, 2020, no existe policía paraguaya que quiera arriesgarse a ser sometido a un juicio por un delito de lesa humanidad, que es el de tortura, porque la tortura no prescribe. Existe una policía hoy en día profesionalizada. No puedo hablar por los militares.